conversando. Ya, entonces, para que suelten los teléfonos y miren hacia arriba, vamos a continuar, ¿cierto? El día martes que tuvimos la clase online, estábamos trabajando con sintetizar la tesis y los tipos de argumentos presentes en una columna de opinión. Ahora, lo que alcanzamos, ¿cierto?, nosotros a hacer ese día fue como solamente identificar, ¿cierto?, los tipos de argumentos y las tesis que estaban en distintos tipos de textos argumentativos, publicidad, propaganda, solamente lo utilizamos ahí, ¿ya? Así que todavía no se ha completado el objetivo que era que tuviéramos que sintetizar, ¿cierto?, los argumentos y los tipos de argumentos, pero dentro de una columna de opinión. Y eso es lo que aún no se ha completado en el objetivo. Ya por eso vamos a continuar con esa clase. Y lo que tenía que quedar claro, ¿cierto?, es que dijimos que habían dos tipos de argumentos, ¿cierto? Que están los tipos de argumentos emotivo-afectivo, ¿cierto?, que apelan a las emociones del receptor, ¿ya? Con la intención, recuerden que siempre la intención comunicativa de un texto argumentativo siempre va a ser persuadir un otro, ¿ya? Y esto difiere de cómo yo lo persuado, ¿ya? Y ahí entonces tenemos lo emotivo-afectivo. ¿Ya? Entonces tenemos lo emotivo-afectivo que apela, ¿cierto?, a conseguir empatía, ¿ya? Ahora, podría ser respecto a recibir empatía en cuanto a lo emocional, ¿cierto?, lo emotivo, sentir pena, o a mí también me pasó lo mismo, por ejemplo, o también es a través de la risa, ¿cierto?, que me pueda dar risa algo y por eso yo también siento empatía. No obstante, tenemos los tipos de argumentos lógicos racionales que tienen que ver con, apelan al sentido común, ya de ustedes, como receptores. Y siempre se van a basar en datos comprobables, estadística, eso, etcétera, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y dentro de eso, hicimos esta subdivisión también. Ya que teníamos estos de lógicos racionales y vamos anotando acá para analizar el texto. Ya que tenemos los por analogía, razonamiento por causa, razonamiento por signos y de autoridad. Semejante. Ya que la palabra aquí, semejanza. Entonces, causa y efecto. El siguiente sería indicios para establecer una existencia de este fenómeno. Y ya. ¿Cierto? Hablamos de los argumentos tipológicos racionales. Ya dice que, por ejemplo, teníamos el primer ejemplo de analogía, que tiene que ver con que uno, a través de la semejanza, uno trabaja el argumento. Es decir, por ejemplo, si al primero se le va bien, al segundo B también. ¿Ya? Entonces, como que a los primeros meses se le va bien. Empezamos a establecer semejanzas. ¿Ya? Como dice aquí, tal como lo hizo en España, se debería potenciar el fútbol joven. O podríamos decir, tal como le fue bien en la primera prueba, el primero C, en la segunda también le va a ir súper bien.
Ya empezamos a utilizar y a generalizar a través de esta semejanza. Luego tenemos el razonamiento por causa y tiene que ver con esto del efecto de causa-consecuencia, ¿ya? Me sucede esto a partir de esto, ¿ya? Por eso dice, se establece una relación causal entre dos hechos por fundamentar un punto de vista. Y ahí teníamos el ejemplo que dice, la madre de Matilde fumó durante su embarazo, por eso Matilde es una niña débil y con bajo peso. ¿Ya? Entonces, producto de esto, sucede esto, causa-consecuencia. Luego tenemos el razonamiento por signos, que dice que se empiezan a dar indicios para establecer existencia de un fenómeno, ya a partir de algún signo. Como dice acá, este individuo presenta malestar general, congestión nasal, 39 de fiebre, puede tener COVID. Ya a partir de algún signo, uno empieza a establecer conclusiones y lo utiliza como argumento. Y finalmente tenemos uso de criterios de autoridad, ya, y es básicamente cuando uno alude a alguna autoridad y dice, no, es que según la Organización Mundial de la Salud, no, según la OCDE, no, según el ministro de Salud, por ejemplo, uno apela a una autoridad competente, ¿ya? Y ahí aparece este de uso de autoridad. ¿Alguna duda respecto a estos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Y luego tenemos los emotivos afectivos. Vamos a poner eso acá. ¿Cierto? Que dijimos ya que apelaban a los sentimientos, ¿cierto? En realidad que ustedes sientan empatía por lo que se está diciendo, ¿ya? Y ahí tenemos argumentos afectivos, que dice, apela a las dudas, miedos o deseos de los receptores. Ya, entonces, por ejemplo, ahí tenemos eso de nadie está libre del cáncer de la piel. O se parece también al que estábamos viendo, que era del vino, el ejemplo, ¿cierto?, de que el alcohol era causante de los accidentes. Ya, nadie está libre. Ya, es muy parecido a eso. Luego tenemos el argumento por lo concreto, ya que se emplea en un elemento común o al auditorio para darle valor al punto de vista. Ya, entonces dice, como nosotros como padres sabemos lo difícil que criar, y uno apela, ¿cierto?, al público en general. ¿Ya? Finalmente después tenemos el de eslogan, ¿cierto?, que se emplea una frase que es pegadiza, y finalmente la apelación a la experiencia personal o al conocimiento general, ¿ya? Que en realidad, ¿cierto?, uno se fundamenta en lo que uno ya ha vivido, ¿ya? Afectivo, concreto, eslogan, y el otro se llama conocimiento general. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, nosotros dijimos que ahora vamos a analizar la columna de opinión y esta es la estrategia. ¿Ya? Paso 1, vamos a determinar, por ejemplo, si el hecho que genera si hay una expresión de opinión, y hay que identificar, por ejemplo, si esto es un hecho, ¿ya? Esto es una situación o un hecho, una opinión o un hecho, ¿ya? Luego dice identificar si el tema es polémico o no, ¿ya? Recuerden que dijimos que para que fuera polémico solo necesita que existan dos puntos de vista, ¿ya? Luego identificamos la opinión central del emisor buscando marcadores textuales, ya en el caso de que exista yo creo, yo pienso, afirmo que, etcétera, ya porque por ejemplo el texto que vamos a ver es una columna de opinión, entonces vamos a tener a alguien que está opinando sobre distintos hechos o sucesos, y ahí hay que identificar esos marcadores discursivos. Y en el caso de que no existieran esos marcadores discursivos, nosotros tenemos que identificar o interrogar al texto, ¿cierto?, preguntándole qué idea plantea,
o cómo se expresa la defensa, etc. Finalmente, identificar los argumentos, ¿cierto?, que validan nuestra tesis y finalmente sintetizar la tesis, opinión, argumentos, etc. Ya, y vamos a leer el texto que se llama La mesa que cojea. Ya, y dice así, ¿se ve bien el texto? La mesa que cojea de Felipe Hernán Berríos del Solar. Es tan común que las mesas en los restaurantes y fuentes de soda en Chile cojeen. Pero más que esa, me molesta el que con cierta ironía se diga que es la típica mesa chilena. El origen de que una mesa cojee no es solo que esté mal construida, mal nivelada, el piso o ambos motivos, ¿cierto? Tampoco es solo negligencia. El origen de la cojera social es el reflejo de algo más, producto profundo que desnivela toda nuestra sociedad. Cuando comienzan las clases, comienza el desnivel. Ese que acogemos como típico y natural, y casi propio de nuestra idiosincrasia. Pero la cojera no es típica ni natural. Ella es creada por una injusticia que se reproduce y se transmite con la educación, junto con la inauguración del año escolar. Todos los estudiantes entran a aprender los mismos contenidos básicos, los cuales son evaluados cada cierto tiempo por medio de las pruebas CINCE. Como también, al finalizar cuarto medio, todos los jóvenes con su carnet de identidad, un lápiz grafito y goma blanca son evaluados con la PSU. Ya, a partir de esto, vamos a identificar primero, dice acá, la pregunta es, ¿cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor? Ya, esa es la pregunta. Para eso, ¿cuál es, por ejemplo, qué necesito yo a partir de esta pregunta? ¿Qué necesita hacer? ¿Cuál es la habilidad que me pide la pregunta? ¿Qué me está pidiendo la pregunta? ¿Qué tengo que hacer? Dice, ¿cuál es la tesis o punto de vista que nos requiere expresar el autor del texto? ¿Qué nos pide? Sintetizar, dice la... Ya. Sí, ¿cierto? Sí, vamos enfocándonos también con el objetivo de la clase, como decía, sintetizar. Esta pregunta nos quiere que nosotros, ¿cierto? Primero, para sintetizar, primero necesitamos identificar, ¿cierto? Y a partir de la identificación, luego nosotros vamos a realizar una síntesis. 2. Determinar el hecho de que se había... Vamos a tirar la barrera y vamos a analizarlo en el otro. Ya. Vamos a identificar la tesis. ¿De qué se habla en el texto, chiquillos? De la cojera social. De la cojera social. ¿Cierto? Como que, ¿qué es lo que está haciendo? Porque empieza a hablar, ¿cierto?, de la mesa que cogía. Pero la mesa que cogía empieza, ¿cierto?, a tomar esto de la cojera social. ¿Qué es lo que está haciendo el autor en ese momento? Ya. ¿Qué me dice usted? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cierto? Comparar. Y no solo comparar, sino está haciendo como una analogía, ¿ya? De que a partir de... Está haciendo una analogía en esta metáfora, ¿cierto? Que es como una metáfora de entre una mesa que cogía, ¿ya? Y la cojera social. Porque empieza a hacer estas comparaciones entre cómo es tan sencillo, ¿cierto?, que las mesas cogían siempre, y como que nosotros hemos dicho, ya, esto siempre sucede, es típico chileno. Pero como que empieza a hablar sobre cómo nosotros hemos validado muchas cosas por el simple hecho de que sean típicos chilenos. ¿Ya? Ya. Entonces se habla, ¿cierto?, de la mesa que cogía y hace una analogía de la cojera social. Entonces sería la tesis, ¿cuál es la cojera social? ¿Dónde podríamos identificar la tesis? El origen de las cosas, el reflejo de lo más profundo que de la sociedad.
Ya vamos a ponerla acá. El origen de la cojera social es el reflejo de algo más profundo que desnivela toda nuestra sociedad. Claro. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, identificada nuestra tesis, ¿ya? Ahora vamos a identificar los tipos de argumentos, o argumentos, ¿cierto? ¿Cuáles son los argumentos que validan de la cojera social? ¿Qué validan las opiniones del autor? ¿Que existe una cojera social y que está normalizado? ¿Alguien más que no sea la Cristal? ¿Qué dice Marlon? ¿Nada? Yo no sé si es por la hora o parece que hablan más a un lado. Dígame. Hay al fondo argumentos. ¿Cómo argumenta que existe una cojera social en el texto? ¿Cuáles son los argumentos, chiquillos? Una crítica. ¿Ah? Una crítica. La crítica, no. No es una crítica. ¿Cuál es el argumento? No se justifica la tesis. Exacto, como que en realidad, imagínense que la tesis es lo que yo voy a defender. ¿Ya? Esa es mi postura. Ya, por ejemplo, quiero venir a clase. ¿Ya? Y su mamá puede que le diga que no. Y su mamá, ¿qué argumentos podría utilizar ella para que usted no venga a clase? ¿Qué le podría decir? ¿Cómo? ¿Qué le podría Sí, por COVID o enfermedades. Exacto, ¿cierto? No, es que te puedes contagiar de COVID, ¿cierto? Hay muchas enfermedades, etc. Ya, entonces, eso es un argumento. Es el razonamiento que sustenta la tesis. A eso nos referimos, ¿ya? Es mi razonamiento. Ahora, la idea es que nosotros hoy día aprendamos que hay diferentes tipos de razonamientos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si su mamá le dice, Isaac, es que la tasa de contagiados de Puente Alto es muy alta, ya que llega al 85%. ¿Qué tipo de argumento sería ese? ¿Es lógico, racional o emotivo, afectivo? Bueno, Lógico racional. Faltaba uno. Sí, pero ya, pues, usted ya sabe. Esto. Claro, ahí vamos a lo lógico-racional porque decíamos que lo lógico-racional tiene que ver con datos, con estadísticas, ¿cierto? Con cifras, ¿ya? Y ahí va lo lógico-racional. Ahora si su mamá le dice, ir al colegio, y si te contagias, ¿y qué va a pasar contigo y el hospital? Me preocupa. ¿Qué tipo de argumento es este? Emotivo, afectivo. Eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿ya? De que identifico yo primero la opinión del autor, ya donde está su tesis, qué es lo que quiere defender, de qué está hablando. Por eso dijimos de qué está hablando, de la cojera social, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con una cojera social? ¿Qué es una cojera social? Claro, ¿cierto? Va ligado a la injusticia. Y si decimos, hablamos de la injusticia, por eso realiza esa comparación, porque dice, claramente hay una injusticia dentro de la sociedad, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay personas que tienen acceso a muchas otras cosas, versus hay gente que ni siquiera tiene para comer, ¿cierto? Hay gente que gana de verdad cifras exuberantes de millones de dólares al día, ¿ya? O ganan millones de pesos y después le fijan en cuanto si es que nosotros no merecemos ganar, por ejemplo, subir el sueldo a 3.50. Y de verdad pelean por subir 2 lucas de repente. Entonces, es injusto. Ya, entonces, así es, también aquí habla sobre todo y menciona hasta la educación. Es injusto, por ejemplo, de que
hay clases que se están haciendo mediante vía streaming, ¿cierto? Aquí ni siquiera nos llega la señal del teléfono, estamos tan bloqueados por las señales que a veces, yo ni siquiera alcanzo a veces a tener 4G dentro del colegio. No vamos a poder hacer una clase online, es imposible. ¿Ya? Entonces, pero en otros lados sí. En otros lados de verdad, lo hemos visto ahora en las clases, cuando se empezaron las clases donde la gente del barrio alto decía, oye, sí es necesario, nosotros vamos a volver. Y veíamos esos enormes patios gigantescos, ¿cierto? Y nosotros, nada, pues si tenemos un poquito nomás. Entonces es injusto a veces. Ya entonces empieza a hacer esta relación, ya la injusticia. Ya, identificando cuando en la tesis, que es la idea de defender, él quiere defender, ¿cierto?, que hay una injusticia social. Y a eso le llama una cojera, porque no es normal, porque no está bien, ¿ya? Porque somos demasiado desiguales, ¿ya? Sí, obvio que en algún momento va a existir personas que ganan mucho dinero, ¿cierto? Sí, hay, pero aquí existe mucha desigualdad. El país gana mucho dinero versus hay personas que no tienen que comer. Y eso es desigualdad. Y Chile es uno de los países más desiguales del mundo. De que hay gente que gana demasiado dinero versus gente que no tiene. ¿Ya? Entonces, ahora, si él está defendiendo, ¿cierto?, la injusticia social que existe en Chile, ¿cómo argumenta esta injusticia? ¿Cuáles son sus argumentos para decirlo? Y la Crista no va a responder. ¿Cuáles son los argumentos para validar esto? ¿Cómo? ¿Cuál? Y ahora, ¿todos miran para allá? La crítica a la PSU. Ya, tenemos un argumento primero. Habla, ¿cierto?, de la PSU y de la prueba CIPSE. Y estas son pruebas. Pruebas estandarizadas. ¿Qué otro tipo de argumento tenemos acá? ¿Cómo él sigue validando su opinión? El otro día viernes voy a traer fotocopias de texto y van a tener que analizarlo uno por uno y solos. Ni siquiera voy a mostrar una en la pizarra. Ya, de nuevo, dice, el origen de la cojera social es el reflejo de algo más profundo que desnivela toda nuestra sociedad. ¿Cuándo comienzan las clases? Comienza el desnivel, ese que escogemos como típico, natural y casi propio de nuestra idiosincrasia. Pero la cojera no es típica ni natural, ella es creada por una injusticia que se reproduce y se transmite con la educación. Junto con la inauguración del año escolar, todos los estudiantes entran a aprender los mismos contenidos básicos, los cuales son evaluados cada cierto tiempo por medio de las pruebas CIPSE, como también al finalizar cuarto medio con la PSU. ¿Cuál es otro argumento que utiliza? ¿Cómo valida que existe cojera social? Joven, usted ahí al fondo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál Benjamín es usted? El Vargas. ¿Ah? Vargas. Ya, Benjamín Vargas. ¿Cuál es el otro argumento que utiliza en el texto? Los razonamientos que validan lo que está diciendo. Los por qué. La prueba es... Por la evidencia que se dice de la educación. Eso. Iban a decirlo, ¿no? Chicle. Claro, aquí tenemos una injusticia que se reproduce y se transmite con la educación. Ya, vamos a dejar estos dos tipos de argumentos. Y aquí tenemos las pruebas, aquí vamos a decir que la educación
Porque si se fijan, empieza hablando sobre la educación a modo general y después va a lo particular que habla con el CINCE de la PSU. Ahora, estos tipos de argumentos, vamos a lo frontal. Cuando dice la educación, ¿esto es lógico, racional o emotivo, afectivo? ¿Cómo empieza a hablar esta persona cuando dice esto? Pero la acogida no es típica ni natural. Ella es creada por la injusticia que se reproduce y se transmite con la educación, junto con la inauguración de la escuela. ¿Es emotivo, afectivo o lógico, racional? Lógico, racional. Nos dice datos, estadísticas, hechos, comprobables. ¿Qué es eso? Yo diría que es más emotivo, ya que nos muestra la base de datos o algo así. Claro, sí, en realidad como que tenemos que ir primero al texto mismo y si no nos entrega como datos, estadísticas, ya como que nos está yendo a otro lado. Y al realizar esta analogía, porque si se dan cuenta, el texto en su general, como columna de opinión, en realidad parece una columna de opinión, así como un texto no literario, parece un texto informativo, parece algo que nosotros encontramos en el diario. Porque hasta esto del hecho de que dice la mesa que cojea, o sea, si yo leo el título que dice la mesa que cojea, ¿ustedes qué se imaginan al comienzo? Título, la mesa que cojea. ¿Qué voy a leer? Antes de comenzar la lectura. ¿Qué voy a leer? ¿Uno piensa que qué? Claro, pero uno dice que es un texto literario o no literario. Literario. ¿Cierto? Uno puede dice, a lo mejor es un cuento, ¿cierto? Como que en realidad es un cuento. Y hasta aquí es cuento en realidad, porque dice, es tan común que las mesas en los restaurantes y fuentes de soda en Chile cojean. Pero más que esa me molesta el que con cierta ironía se diga que es la típica mesa chilena. El origen de que una mesa cojee no es solo que esté mal construida, mal nivelada, el piso o ambos motivos, tampoco eso es negligencia. Como que en realidad al comienzo hasta parece cuento. Ya, como que el autor tiene esa facilidad de hacer como hacer una opinión, pero a través de esto como esta forma de escribir literariamente, como si fuese un cuento. Ya, no es tan argumentativo, tan exacto, no es como una noticia. Ya, entonces por eso nos vamos a ir en realidad como a lo emotivo afectivo, porque en realidad desde aquí empieza a utilizar, ¿cierto? Habla sobre lo emotivo, nos empieza a hacer esta analogía y luego comienza a hablarnos de esto. Ahora, si habla sobre el CIPS y la PSU, ¿esto es emotivo afectivo o lógico racional? Lógico racional. Exacto, ¿ahí quién habló? Eso, ahí va lo lógico. ¡Cierto, lo dicho de la rara! No voy a participar. Ya, ¿cierto? Ahí vamos a lo lógico racional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando del CIMS y la PSU ya como una autoridad, si nosotros sabemos que quiénes son los expertos en medir la educación. ¿Quiénes se supone que tienen la última palabra en hablar sobre educación? ¿Ya? Y siempre van a ser el CIMS y la PSU, por ejemplo. ¿Ya? Y por eso ahí nos vamos a dirigir, ¿cierto? Aquí desde lo lógico racional y aquí desde lo emotivo afectivo. Ahora, si esto es lógico racional, ¿a qué tipo de razonamiento? ¿Cuál de tipo de esto es? De autoridad. ¿De autoridad? Ya, y dice, básico las personas evaluadas cada cierto tiempo, sí. ¿Sí? ¿Bien? Y aquí tenemos de la autoridad porque como dijimos, el CIPS y la PSU es la autoridad máxima. Y si hablamos de esto, de cuando empieza a hacer esta comparación creada por una injusticia que se produce y se transmite con la educación, ¿qué tipo de emotivo afectivo es? Si dijimos que era eso. Dijimos que lo emotivo afectivo tenía que ver, ¿cierto?, con argumentos afectivos
que primero apelan a las dudas y a los miedos de las personas. ¿Apelabais a las dudas y los miedos de las personas? Después dice, es que en realidad, como que nosotros sabemos que hay una injusticia, pero como que siempre la hemos dado por sentado. Como que es nomás, nada que hacerle. Hasta que pasó esto del estallido social y la gente como que dijo, ya basta. Después tenemos argumento por lo concreto, dice, se emplean elementos comunes, ya a modo, ¿cierto? Hablamos de la generalidad, ¿ya? Nosotros como padres, ya, entonces hablamos de la generalidad. Luego tenemos el argumento por eslogan, que es una frase típica, que no lo era, y luego tenemos apelar a la experiencia personal o general. Si fuese motivo afectivo, ¿cuál sería? Si es que fuese así. ¿Apelaba a lo afectivo? ¿Apelamos a lo concreto? ¿Estamos tan seguros que era motivo afectivo? Por lo concreto. ¿Por lo concreto, dice? ¿Cuál era el concreto? Porque es así. Claro, lo más ligado a, como dice el Marion, a lo que era lo concreto, porque en realidad todo el rato está apelando de aquí hacia arriba, de que nadie hace nada y nadie dice nada, porque siempre ha sido así. ¿Ya? Bien. Escucha que costó y el otro viernes vamos a pelear harto con las fotocopias revisando. Ya. Ya, según la estrategia, entonces dice aquí, por ejemplo, ¿cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el texto? Ya, y como nosotros habíamos dicho, el origen de la cojera social es igual a la desigualdad social, lo que acabamos de decir. Ahora, ¿este tema es polémico o no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces es polémico, por ende, ¿cierto? Ya pasamos a un hecho. Ya, bien. Ese es para nosotros. Ya, son libres.